Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Vamos a hablar de la noticia que ha causado impacto a nivel mundial y que nos tiene definitivamente la confirmación a través del Papa Francisco de la renuncia del obispo Juan Barros y otros 3 obispos de nuestro país. Con nosotros Juan Carlos Claret Pol, que ha sido fundamental en la agrupación de laicos de Chile y de Osorno, principalmente en este movimiento que ha logrado finalmente el objetivo. Nos da la impresión, por eso queremos conocer de labios de Juan Carlos Claret, osornino, ¿no?, de lo que ha ocurrido este día. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido en esta televisión. Hola, muchas gracias por la oportunidad de hablar, tanto al comienzo de todo esto, ahora en el desenlace de este primer capítulo. Claro, del primero a hoy han pasado 3 años, 3 meses y mucha agua bajo el río, ¿no? Sin duda, y en eso creo que confluyen varios elementos. O sea, para llegar al escenario actual, confluye en primer lugar el trabajo de una comunidad. O sea, ha sido una comunidad la que insistentemente ha estado denunciando la situación. En segundo lugar, el coraje de las víctimas, y no solamente de Caradima, sino de tantas víctimas que no son tan mediáticas, pero que han prestado un apoyo. Y en tercer lugar, el trabajo de los medios, quienes han hecho las preguntas fundamentales en los momentos precisos. Y gracias a eso, los hechos se logran imponer y el Papa logra abrir los ojos, sacarse la venda y ver de que se había equivocado. Y en ese sentido, lo que hoy día está ocurriendo con la remoción del obispo Juan Barros, lo entendemos como un primer paso de un perdón. El Papa y Jordi Bertomeu lo ha dicho antes de su llegada, de que vienen a pedir perdón. Y nadie puede pedir perdón. Si yo te pego y mañana te pido perdón, no te puedo pedir perdón pegándote. Entonces es como el cese de la ofensa. Pero el perdón también exige garantizar de que no vuelva a ocurrir esta ofensa. Y es por eso de que esperaríamos que nunca más un obispo impuesto y nunca más un obispo encubridor. Algo impensado tal vez en Chile, en el mundo, la Iglesia Católica herida y muy dividida en nuestro país. Todo esto ha sido un aprendizaje en la práctica. No sé si recuerdas la primera entrevista que fue el 19 de febrero del 2015, todavía me acuerdo. ¿Ya? Y en esa entrevista tú me preguntaste, ¿qué pasa si Juan Barros asume? Y la respuesta fue, bueno, nosotros seguiremos trabajando en nuestras comunidades y después con el tiempo nos fuimos informando, fuimos teniendo acceso a los expedientes penales y también a la sentencia canónica. Nos dimos cuenta, a pesar de darle oportunidades a Barros, de que no estaba cumpliendo lo que decía, y ante eso nos dimos cuenta de que teníamos que organizarnos. Nos organizamos y nos pusimos en marcha. Empezamos en marcha y ahora llegamos a este desenlace de un primer capítulo de un libro que todavía no se termina de escribir. Porque llegar a este escenario nunca fue pensado. Queríamos evitar de que Barros asumió. Nunca pensamos que íbamos a continuar. Continuamos y nunca pensamos que ahora todos los obispos de Chile iban a estar renunciados. Y entonces en ese sentido lo que hoy día ha comenzado es el inicio de renuncias de obispos. No es que hayan renunciado solo 3 y con esto se acabó. Probablemente de aquí en el plazo de un mes tengamos más noticias de más obispos renunciados y frente a esos hechos tenemos que seguir vigilantes porque no se trata de que nosotros estamos dando esta pelea porque no queríamos a Barros porque él es un pecador y nosotros no. Esto ha sido un proceso de oportunidades y oportunidades fracasadas. Y no se trata ahora que sacaron a Barros, que nos quedamos de brazos cruzados para decir, estamos cómodos, exacto, y en una zona de confort. Tenemos una labor de reconciliación muy grande, que tal vez humanamente hablando es más desafiante que el escenario actual, pero también no se trata ahora de que llegue un obispo que sea intachable para que nosotros podamos obedecer. Queremos ser adultos en la fe y ser tratados como tales. Y eso pasa por no tener un obispo que sea nuestra pinta, sino por un obispo que se asuma humano, que no tenga las respuestas no se sepa las respuestas por libro, pero también, y en esto hay que ser conscientes, que hoy día Osorno está siendo observado por todo el mundo. De hecho, hasta la ONU ha manifestado preocupaciones por esto. Y el precedente que podemos dar ahora es decir, miren, ¿sabes qué? Podemos hacer de la iglesia un espacio protector donde los pastores no se coman los corderos, pero no solamente para que nosotros estemos seguros, sino porque hoy día la Iglesia Católica tiene a su haber 200 millones de niños en alguna institución católica. Y esos niños, al igual que nosotros, merecen tener o vivir una experiencia de fe mucho más sana y sin abusos. Y hace 3 años nos fuimos dando cuenta que la Catedral San Mateo cada vez tenía menos cristianos fieles en las misas y un obispo muy resguardado además por mucha gente
a su lado. Pero a ustedes se les trató de zurdos, ¿cierto? De tontos, calumniadores. De que era un movimiento político y de que cada vez eran menos. ¿Sientes que fue al revés? ¿Que ustedes iban sumando más gente? O sea, es que de hecho ahí yo creo que hay que distinguir, porque hubo personas que se fueron sumando a medida de que se iban logrando objetivos. O sea, para nosotros la carta del 11 de abril de este año, donde el Papa dice que cometió errores porque los desinformaron, etcétera, ese es un hito clave. Pero también hay que ser claros. Hay personas que estaban contra el obispo, pero que no estaban de acuerdo con nuestro proceder. Entonces, solamente que hayan globos blancos y globos negros es no ver la dificultad del panorama, que es mucho más complejo, mucho más ecléctico, y sin duda el administrador diocesano que viene ahora, que es obispo auxiliar de Santiago, tiene ese escenario sumamente claro y tal vez más claro que Juan Barros. Un obispo que entrega un comunicado en su despedida no quiso enfrentar a la prensa, me da la impresión. O sea, no sé ¿no? Claro, pero no sé si es que no quiso enfrentar a la prensa o no quiso mirarnos a los ojos. Y en esto yo quiero ser claro. Conversaciones con Juan Barros intentamos siempre, pero nunca nos quiso ver a los ojos. Cuando nos quiso ver a los ojos fue con Carabineros. ¿Ya? Entonces, eso es una ofensa. Entonces, ¿cuánto quisiéramos, si ya se fue, haber podido conversar con él, no con ánimos de revancha? Porque nosotros le negamos el derecho a Juan Barros de ser obispo, que sobre sus hombros haya la responsabilidad de vidas, sino que nosotros no le hemos negado el derecho a ser un hermano en la fe. O sea, si Juan Barros se quiere sumar a un proceso de reconciliación, hay que ser claros. Asume los hechos, ve a la justicia, asume la consecuencia jurídica de eso y repara el daño. Eso es un proceso de reconciliación y él también está llamado a eso y nosotros también estamos llamados a eso. Entonces, es un proceso que no queremos privar al obispo Juan Barros, pero cuando en su comunicado él dice de que sale porque prácticamente fue limitado, que lo disculpen por sus limitaciones, cuando no comprende de que se sale por delitos, por crímenes, no por limitaciones. Entonces hay una pretensión de no querer asumir los hechos. Juan Carlos Claret, hubo muchos llamados a la radio esta mañana, a la Radio Sago, y varios auditores que estaban, digamos, en favor de la presencia de Barros, destacaban de él, el trabajo que tiene que hacer obviamente un sacerdote, un obispo. Estar en las poblaciones, estar con la pobreza, estar con la gente. Y decía, eso se lo pedimos a la agrupación de laicos que dividió esta iglesia, según lo decían ellos, y que ellos hagan lo mismo, que nos visiten a la gente más pobre de nuestra ciudad. La misión que tienen ustedes hoy frente a eso y qué respuesta le darías a la gente. En primer lugar, que tienen razón. O sea, en la vocación de nosotros como católicos no es preocuparnos de algo de sacristía. Nos preocupamos ahora del nombramiento de Barros por una razón bien sencilla. Era un delito impune, y no cualquier delito, sino delitos que en otros países son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Ante esa situación, nosotros no podíamos quedarnos indiferentes por una razón bien sencilla. Hay víctimas y, en segundo lugar, porque significa que nos acomodamos a la injusticia. Es por eso que hemos estado tan preocupados del obispo, pero eso no significa que la vocación nuestra sea estar simplemente en la sacristía. Ahora, sin duda, que tenemos que dar pasos significativos. Yo no sé si como organización vamos a seguir siendo organización. Tal vez mutemos a una coordinadora de iniciativas laicales precisamente para estar en el mundo no solamente de la pobreza entendida como aquellos que no tienen las canastas básicas. Hoy día hay grupos marginados, que no solamente son las personas que tienen pobreza socioeconómica, sino que no tienen acceso a las esferas de poder. Estoy hablando de los pueblos indígenas, estoy hablando de los migrantes, estoy hablando de un montón de otros grupos sociales que como cristianos creemos en una buena noticia y deberíamos practicar esa buena noticia llevándola. Entonces, cuando nos reclaman eso, tienen razón, porque tenemos que hacerlo. O sea, ese es el paso coherente que tendríamos que dar, ya saliendo el impedimento que hacía un antitestimonio, como era la permanencia impune del obispo Juan Barros. ¿Qué pasó con las parroquias de Osorno? ¿Qué pasó con las misas los domingos? ¿Qué pasó con la gente que asistía masivamente de estas actividades que además se señalaban, a veces se interrumpían por protesta cuando habían bautismo, confesiones, confirmaciones y otras, ¿no? Sí, mira, al respecto, o sea, la baja de fieles y la división es algo que es palpable y cualquier párroco lo reconoce. No sé si la cantidad de gente que va o no va sea el barómetro para medir si una causa es justa o injusta, porque la verdad no es algo que dependa de mayorías. Pero ante esa realidad había un problema, y ante ese problema ni el obispo Juan Barros ni ningún obispo en Chile se hizo cargo.
Entonces, no es sensato decir de que porque viene gente no existe un problema, o no es sensato decir de porque nosotros tenemos más gente significa que nuestra causa es mucho más válida. Entonces, la división fue existente. Y sobre las protestas, creo que es importante hablar sobre eso por una razón bien sencilla. Las protestas, sufrir una injusticia no autoriza a uno a cometer, digamos, excesos. Pero hay algo concreto, y es que frente a la situación de impunidad del obispo Juan Barros, ni la justicia canónica ni la justicia ordinaria estaba dando abasto. No podíamos recurrir a la justicia ordinaria por la prescripción. No íbamos a la justicia canónica porque el juez, que es el Papa, se transformó en parte. Entonces, ante esa realidad, ¿qué nos queda? Cuando una persona comete un delito, daña a la víctima, pero también daña a la sociedad porque transgrede un orden que habíamos establecido. Entonces, cuando uno dice se cometió un delito y no puedo reparar a las víctimas, el único recurso que nos queda es apelar a la opinión pública para que no siente el precedente de que la sociedad avala esa injusticia. Y es por eso que hemos protestado. ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿También divididos en Osorno? O sea, los sacerdotes van a tener que responder por qué no han hecho cosas. Han hecho cosas algunos sacerdotes, pero tampoco la mayoría. Hay algunos que dijeron, bueno, tendremos que arar con los bueyes que hayan. Y eso es como caballo de carrera que no mira lo que está ocurriendo a su alrededor. Se necesita capacidad de diálogo, y el diálogo no es solamente con los que piensan igual a mí. Necesito saber cómo llegar al que piensa distinto. Y ese es un desafío que el clero nos ha dado la respuesta. De hecho, en este proceso de reconciliación, yo tengo más confianza, no sé si la comunidad, pero por lo menos en mi caso personal, yo tengo más confianza en lo que el laicado puede hacer a lo que el clero puede hacer. Pero va a costar la reconciliación. O sea, la reconciliación es el capítulo que se empieza a escribir ahora en este libro que se llama Diócesis de Osorno. Ya. No es un libro que se terminó de escribir y es un proceso humano muy serio. Y no comienza, o sea, el proceso de reconciliación no es para que termine con el perdón del Papa, es con el perdón del Papa, donde reconoce que estos tontos, zurdos y calumniadores son unos iguales en la fe. Ahí comienza un proceso largo de reconciliación y que esperamos que con la visita de Bertomeo y Chicluna, este proceso no se vea entorpecido, sino que Roma dé el puntapié inicial, el chute inicial, para que este proceso pueda iniciarse. Que se venga a Osorno un administrador diocesano que puede ser el próximo obispo de Osorno. Podría ser, pero ejerce labores administrativas. Jorge Enrique Concha Cayuqueo. Y de hecho yo creo que para la comunidad de Osorno, pienso en las personas más adultos mayores, yo no tuve la posibilidad por mi edad de conocer a Francisco Valdés, pero vamos a tener un administrador que vuelve a usar capucha café, porque él es franciscano y Valdés era capuchino, que es una rama ahí. Y también es el primer obispo de origen mapuche, y en una zona tan marcado por los huilliches, que son los mapuches del sur, sin duda que él, si bien no conoce Osorno, él conoce solamente el terminal de Osorno, más no conoce, ya con solamente su trabajo en el mundo indígena, sabe cuáles son gran parte de las problemáticas de la provincia y de la diócesis. ¿Qué le dirías a la gente que está dolida con esta situación que ha ocurrido, que eran partidarios del obispo Barros? Que en primer lugar tenemos que sumarnos a un proceso de reconciliación que tiene que estar basado en la verdad, de saber cuáles fueron todos los hechos, porque aquí todos hemos salido heridos, y es por eso que con mucha humildad decimos que aquí no hay vencedores ni vencidos. Acá hay un proceso donde se ha perdido mucho, y ese proceso no puede significar aires triunfalistas de nadie. Entonces, ante eso tenemos que constituir cuáles fueron los hechos que ocurrieron en Osorno, para si hay hechos que se tengan que llevar a la justicia, haya justicia y después haya reparación. Y en ese proceso estamos todos convocados y existe buena voluntad para poder sumarnos a este proceso, y en eso quiero ser sincero. Pero también no podemos sumarnos a una mesa de reconciliación para poder dialogar, para que las cosas sigan igual. Se dialoga para cambiar la realidad y esperamos que eso se pueda hacer. Y tampoco para que una persona consiga que otra persona piense como uno. Porque legítimamente en un proceso de reconciliación hay gente que dice, ya el Papa sacó a Barros, borrón y cuenta nueva, seguimos adelante. Hay otras personas que tal vez, y es legítimo, digan nosotros nunca vamos a perdonar, porque el daño fue muy grande. Y hay un punto medio que es el perdón cristianamente entendido, de decir vamos a confiar pero lúcidamente. Y eso significa que cese la ofensa, que haya garantía de que no se vaya a repetir más adelante. Entonces es un proceso serio el que viene, porque no hay una política pública que nos diga esto es lo que tenemos que conseguir. Es un proceso interno, un proceso íntimo, donde los procesos personales se tienen que respetar. Gonzalo Duarte y Cristian Caro, los otros cambios en la Iglesia Católica, ¿qué le parece? A ver, como les menciono, creo que es solamente el comienzo de más remociones de obispos, y ante esta situación cabe la duda razonable. Son obispos que pidieron su renuncia recientemente.
Esati y Goich son obispos que llevan 2 años presentada su renuncia y que el Papa no se las ha aceptado. ¿Por qué será que le acepta primero a ellos y no a los demás? ¿Será porque la semana pasada en Valparaíso explotó la situación de los abusos donde Gonzalo Duarte queda manifiestamente como partícipe de un encubrimiento? Involucrado. Y con Cristian Caro lo mismo. Entonces, por eso vuelvo a insistir, en un proceso de reconciliación que Osorno puede sentar un precedente mundial, ojalá que en otras partes se puede hacer exactamente lo mismo, para saber cuáles son los hechos que ocurrieron en Valparaíso, cuáles son los hechos que ocurrieron en Osorno y también en Puerto Montt. O sea, ¿sientes que el Papa no ha tomado todas las decisiones que debería haber tomado ya? A ver, yo creo que el Papa está arrepentido y sentimos que su arrepentimiento es sincero. Si no estuviera arrepentido no sacaría a Barros. ¿Por qué? Porque el primer paso para pedir perdón es cesar en la ofensa, y la ofensa a la comunidad era mantener a un obispo impuesto e impune de delitos. Entonces cesó esa situación. Esperaríamos que con los futuros obispos, si hay obispos que se van para la casa, si tienen o han participado de hechos que son constitutivos de delito, de irse del obispado a la casa, pasen también a la cárcel. Es importante que esos delitos no queden impunes. Y luego también esperaríamos que junto a los demás obispos, esperaríamos de que saber qué es lo que pasa después con ellos. Porque la historia nos demuestra que cuando hay un obispo que hace escándalo o lo promueven a Roma, donde se hace de redes de influencia mucho más grandes, o también lo que termina sucediendo es que lo llevan a lugares apartados donde terminan reincidiendo en lo mismo. Entonces esperaríamos de que en este proceso de verdad, de constituir la verdad, también seamos vigilantes de qué es lo que va a pasar después. Y yo creo que el Papa tiene claro ese proceso. ¿Ustedes pedían que el Papa les pida perdón por sus dichos? O sea, yo creo que, Bertomeu ha afirmado de que viene precisamente a eso. Pero, insisto, el perdón pasa por cesar en la ofensa, pedir perdón a la parte ofendida, y yo no sé si en Osorno todos los católicos se sintieron ofendidos. Hubo gente de que se valió de esa ofensa para marginarnos o incluso vincularnos con otros delitos. Y luego, de pedir perdón a la parte ofendida, es también garantizar de que no voy a repetir, va a haber un cambio de actitud para que no se vuelva a repetir la ofensa. Y eso significa cambios institucionales para que no haya nunca más un obispo impuesto, y también cambios institucionales para que no haya nunca más un obispo encubridor. Crear o hacer de la Iglesia un espacio protector. Hoy día Osorno tiene un escenario privilegiado a nivel mundial, pero no es solamente para nosotros, sino también para los cristianos que son hoy día o que vendrán, y también para esos 200 millones de niños que hoy día dependen de la Iglesia. Lo dejo tomar su agüita. Mientras tanto, yo voy a recordar que la agrupación de laicos de Osorno hará una velatón este día miércoles entre las 20 y 21 horas en el frente de la Catedral San Mateo. Para finalizar, nos gustaría que resumieras entonces el sentimiento que tienen ustedes y el llamado que harías. Recibimos la noticia con mucha emoción. Vuelvo a insistir en eso es innegable, pero no estamos con esa alegría de sentirnos victoriosos. Así recibimos la noticia. Dimos por cerrado un capítulo y queremos sumarnos a un nuevo capítulo que se llama Reconciliación. Y es por eso que, en primer lugar, si hay personas que de la situación de la diócesis de Osorno han sufrido abusos, que están los canales abiertos para que puedan hacer llegar su experiencia, por ejemplo, a Bertomeu y Chicluna. Es importante que en este proceso de reconciliación hablemos con la verdad, y la verdad en Osorno todavía no se ha dicho completamente, nos vamos enterando como a goteras. Entonces creo que es importante que se inicie ese proceso, y también a las personas que se han sentido ofendidas, que se han sentido pasadas a llevar, que nos podamos sentar entre iguales a poder dialogar, porque sentirnos pasados a llevar o hacernos daño ha sido recíproco. Entonces, ante esa situación yo creo que es importante que se hable con la verdad entre iguales. No podemos tratarnos como parias, o como yo soy más católico y tú no eres tan católico, entonces sentarnos como hermanos. Si uno no viene a la iglesia a ser amigos, viene a ser hermanos. Entonces, y esos son los desafíos que tenemos. Es tranquilo y con confianza, entonces. Sí, con una confianza, pero no una confianza ciega, ni una desconfianza ciega, sino una confianza lúcida, de decir, podemos sentar un precedente, pero eso no significa decir amén a todo lo que se nos imponga, porque puede ser incoherente con nuestra historia. Te agradecemos que hayas estado nuevamente con nosotros. Al comienzo, cuando se inició todo este proceso de protestas, reclamos, pidiendo la salida del obispo Barros, yo ya he concluido una parte de ello. Gracias a ustedes. Ok. Juan Carlos Claret Paul, vocero de la agrupación de laicos en Osorno y en Chile, porque él principalmente ha estado en la capital del país también representando este llamado de los laicos osorninos. Y
A su vez también seguirá esta semana con la visita de los sacerdotes que llegan este día jueves para estar hasta el domingo, Charles Chicluna y Jordi Bertomeu. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias. Espérenos.